Ok, muchísimas gracias. Perfecto, pues vamos a empezar. Buenos días a todos. Yo me llamo Donatiu. Está mi compañera Liz con nosotros también. Somos pasantes del servicio social en SECAM. Y bueno, vamos a darles una ligera plática, una introducción sobre lo que nosotros hacemos en el servicio social en el Departamento de Integración de Ciencias Médicas. Cualquier duda que tengan, estaremos gustosos de respondérselas. Muy bien, pues vamos a comenzar hablando sobre los objetivos que nosotros tenemos dentro de este servicio social. Recuerden que este servicio social está dentro de los programas universitarios y parte de estos objetivos es, bueno, uno, colaborar en el desarrollo como tal de actividades de aprendizaje con simulación. Entonces, más adelantito vamos a desarrollarlo un poquito más para que podamos entender justamente esta parte. También vamos a colaborar en el desarrollo de recursos digitales de manera para educativos, pues, y esto no solamente son para como tal como los estudiantes, sino también para nosotros como docentes. También desarrollamos la competencia en la enseñanza basada como tal en la simulación y también aprendemos a tener manejo sobre los distintos simuladores que tenemos. También desarrollamos la competencia, pues, como tal del egresado de la Facultad de Medicina y también colaboramos en las actividades de educación en salud, no solamente para personal o estudiantes dentro de la facultad, sino también para la población en general y pues también para la difusión de esta educación en salud. Entre algunas de las actividades que realizamos, vamos a irles diciendo como cada una de las cosas que hacemos. La primera de la que queremos mencionar son las telesimulaciones. Las telesimulaciones, creo que ustedes lo llegaron a vivir cuando estaban aún en cuarto, en tercero también, pero pues son estas modalidades en donde tenemos como una consulta en la cual actuamos los pasantes de pacientes estandarizados y posterior a la finalización de la consulta, damos un debriefing, que es como una retroalimentación sobre algunos aspectos de la consulta, algunos aspectos que nosotros hayamos podido notar. Y bueno, el chiste es como justo dar este debriefing o dar esta retroalimentación para que se mejoren algunos aspectos, ya sea de la consulta o también de los temas que se ven durante la consulta, que al final no es como decirles concretamente en qué se equivocaron, sino más bien en el debriefing buscamos incentivar a que ustedes tengan como, o que los estudiantes tengan la curiosidad de investigar ciertos temas. Entonces, esa es una de las actividades que hacemos. La telesimulación es de hora completa, entonces es una hora completa, nos ponen regularmente al día unas 6 horas de telesimulación cada vez. Es que no es como que tengamos de repente telesimulación, de repente estemos en SECAM. Cada día nada más tenemos una de estas actividades que vamos a platicarles ahorita. Entonces, la telesimulación es una de las modalidades que tenemos que tener por día. Como les digo, regularmente son 6, a veces menos. Y bueno, como les digo, en la primera parte de la telesimulación eres un paciente estandarizado en donde actúas como alguien con una enfermedad y después eres un facilitador en donde ya actúas como un retroalimentador, como un debriefer. Y bueno, esto también es de las telesimulaciones. Somos todos los pasantes después, donde platicamos un poquito de algunas eventualidades. Y ahora vamos a hablar sobre nuestro papel como pacientes estandarizados. Eh, También tenemos estas actividades que son como tal consultorios de manera presencial, en donde, bueno, como ustedes ya lo saben, se da una consulta y pues tenemos también la presencia del tutor con nosotros. Pero nosotros como pasantes vamos a fungir el papel de paciente. Entonces, para esto nosotros nos estandarizamos, quiere decir que nos dan cierto guión, nosotros debemos de aprendernos ese guión que contiene la historia clínica del paciente, que contiene el motivo de consulta por el que viene, sus malestares, y entonces nosotros debemos aprender justamente este papel como tal
para poder nosotros actuar y simular a ese paciente, ¿vale? Entonces, parte de esto incluye también lo que es el moulage, nosotros así le llamamos, que es esta caracterización, ¿no? Es, si yo voy a ser un paciente de la tercera edad, pues debo entonces de parecer un paciente de la tercera edad. Entonces, nos colocamos maquillaje, por ejemplo, del lado izquierdo podemos ver como las arruguitas, nos enseñan cómo colocarnos, por ejemplo, tal vez algunas canitas, la ropa que debemos de utilizar, porque de manera presencial pues eso llama mucho la atención y debemos de entrar en el papel para que también el médico o el estudiante vea como tal, pues al paciente, ¿no? Entonces, por ejemplo, del lado derecho también tenemos a este paciente estandarizado de una mujer embarazada. Esta es una mujer embarazada del tercer trimestre, ¿no? Entonces, pues también, ¿no? Debemos de tener pues una pancita del tamaño adecuado, ¿no? No es lo mismo que sea del primer trimestre, por ejemplo. Entonces, también es distinto la manera en cómo debemos de hacer este moulage. Siguiente, por favor. También, por ejemplo, aquí tenemos, por ejemplo, el lado izquierdo, también podemos caracterizar a una persona con síndrome metabólico, con sobrepeso u obesidad, entonces pues también debemos de caracterizarnos de esta manera, nos enseñan justamente la ropa, cómo acomodarla, ¿no? Cómo podemos caracterizar mucho mejor estos papeles y además también hasta el tono de la voz que debemos de utilizar, ¿no? Si debemos de cambiarlo o simplemente si debemos, por ejemplo, presentar algún malestar, dolor de cabeza, pues que constantemente debemos de tocarnos la cabeza, debemos de hacer estas fases como características, ¿no? Y eso también ayuda mucho al estudiante, ¿no? Para que entren dentro de esta parte de la simulación y actúen como tal, como si fuera una consulta de manera real. Y del lado derecho, bueno, también nosotros fungimos también como padres de niño sano que acude a consulta de control. Entonces, bueno, también nosotros respondemos como tal un interrogatorio indirecto, ¿no? Pero bueno, tenemos cargando a nuestro bebé, ¿no? Con nosotros y bueno, simulamos como si fuéramos realmente pues los padres, ¿vale? Entonces esta parte es muy, muy interesante y muy padre porque hay que meterse como tal en el papel del paciente, ¿vale? Y bueno, siguiendo con otro tipo de actividades que realizamos, tenemos también las simulaciones en SECAM, las simulaciones presenciales. También el paciente estandarizado ahí en el consultorio es una simulación presencial y va de la mano justamente con esta parte de las simulaciones en SECAM, porque los alumnos van al consultorio y bueno, cada grupo se divide como a la mitad, ¿no? Entonces la mitad se va al consultorio y la otra mitad a su práctica de SECAM que tenga que ver con lo que están viendo en consultorio. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una práctica del lado izquierdo en donde vimos la toma esta es la de parto, la práctica de parto, y entonces en consultorio veían una mujer preclántica. Del lado derecho tenemos una simulación de oftalmoscopía y los estudiantes veían, me parece que era síndrome metabólico en el consultorio. Entonces, como que están relacionadas estas cosas, concretamente en el caso de tercero y cuarto, estas prácticas. Pero obviamente también hay prácticas para primero y segundo, en donde obviamente no están relacionadas con cosas que vayan a hacer en consultorio porque aún no van al consultorio, sino que son simulaciones que tienen que ver con los casos que van viendo en la materia de IBC. Entonces, para estas simulaciones contamos con pues muchísimos tipos de simuladores, ¿no? Tenemos simuladores de baja, mediana y alta fidelidad. Los que habíamos visto anteriormente en este de acá son simuladores de baja fidelidad, cuya función únicamente es una cosa, ¿no? Entonces, en uno es la simulación de un parto y en el otro es la simulación o que se pueda practicar en él la técnica de oftalmoscopía. En esta otra imagen o en esta otra diapositiva tenemos del lado izquierdo la práctica de reneo con simuladores también de baja fidelidad para la reanimación neonatal. Y del lado izquierdo tenemos también un simulador de mediana fidelidad. Esta es una práctica con primero, en la cual pues practican la toma de signos vitales. Entonces practican en este simulador que la toma de frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, la toma de TA, y nosotros podemos irle modificando los parámetros al simulador de cada uno de estos signos vitales. Entonces es muy interesante como enseñarles a los estudiantes. Sobre todo, a mí me pasa mucho en primero y segundo, cuando les enseñas cosas y como que se les iluminan los ojitos y así. Eso es algo muy interesante, es muy padre que pase. Y bueno, obviamente que vayan o que veas que lo aprendieron bien después de tú cambiarle el parámetro al simulador y que veas que sí llegaron al número correcto, ¿no? De este otro lado tenemos otras prácticas. Del lado izquierdo tenemos un simulador, este es de nuestros mejores simuladores, este es el CIMAN, es un simulador de alta fidelidad,
Este simulador se le puede hacer de todo, o sea, se le pueden tomar todos los signos vitales, se le puede dar RCP, se puede intubar, el simulador puede gritar, puede hablar, entonces puede convulsionar. Entonces, está padrísimo ese simulador, o sea, como que irle moviendo los parámetros. Este simulador está como que de la mano con un monitor en donde puedes ir viendo como los signos vitales. Es un simulador sobre todo más enfocado hacia la replicación intrahospitalaria. Entonces, en estos simuladores damos prácticas sobre todo para tercero y cuarto. En él damos prácticas de RCP avanzado, damos prácticas de crisis hipoglucémicas, crisis hipertensivas. Me parece que también ahí se usa el CIMAN para algunas prácticas de manejo de la vía aérea, etcétera, etcétera. Entonces, son cosas que tenemos que saber nosotros para poder dar la simulación. Entonces, tenemos que saber cómo usar el simulador y a su vez también saber cómo vamos a llevar a cabo la dinámica de la práctica. Entonces, tenemos que saber, pues, obviamente, dominar perfectamente el tema que vamos a ver durante la práctica. Hay, obviamente, distintas dinámicas a llevar a cabo en cada una de las prácticas. De repente hay prácticas donde tenemos que cambiar a los estudiantes de sala porque en una sala se ve una cosa y en la otra otra. Tenemos que saber los tiempos que tenemos para realizar, por ejemplo, el modelado, que es donde les enseñamos cómo se hace cierta técnica o cierta habilidad y posteriormente dejar siempre que los estudiantes practiquen. Son muy variadas las prácticas, hay prácticas donde literal tú les enseñas cómo realizar, como en la del lado derecho, tenemos oftalmoscopía, entonces ahí les enseñas cómo hacer la oftalmoscopía y luego ellos practican, practican y practican. Pero la del lado izquierdo, que es la de RCP avanzado, es distinta porque ahí no das como tal un modelado, no les enseñas cómo realizarlo, sino que te enfocas más, por ejemplo, en el algoritmo de la AJA, ¿no? De la CLS. Entonces, son distintas las prácticas, cada una varía mucho y también cada hora varía mucho un grupo a otro, varían mucho las experiencias que vas teniendo con los alumnos en cada una de estas, que bueno, para mí han sido increíbles. Muy bien, y continuando igual con algunas actividades, igual como prácticas de simulación, también tenemos, por ejemplo, igual del lado izquierdo, la parte del trabajo de parto, ¿no? En donde ahí igual les enseñas el modelado, pero al mismo tiempo que estás haciendo el modelado, ellos ya empiezan a hacer la práctica, ¿no? Entonces son distintas dinámicas en donde obviamente previo a cada una de estas prácticas se nos proporciona la información de cómo se va a llevar esta dinámica, cuáles son los objetivos de aprendizaje, ¿no? En qué nos debemos de basar para que podamos hacerlo un poco más rápido, puedan practicarlo, pero aún así se lleven pues el conocimiento como tal y las bases teóricas pues como tal la práctica, ¿no? Que es lo más importante. Igual del lado derecho tenemos la práctica de toma de citología, ¿no? En donde también podemos hacer la toma de citología como tal o si hay diferentes dinámicas en donde puede ser así o después de que ellos practican también se puede hacer utilizar diferentes casos, se cambian los simuladores, se cambia por ejemplo la parte del cervix, ¿no? Entonces la visualización es distinta, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, también puede cambiar un poquito, pero dependerá obviamente de cada curso y de cada, pues como tal, cada año al que se le da como tal la práctica, porque bueno, son distintos los objetivos de aprendizaje en cada uno de ellos. Siguiente, por favor. Gracias. Del lado izquierdo tenemos también, por ejemplo, la práctica de RCP básico como tal. Entonces también se les enseña, se les hace el modelado, se les enseña a utilizar después el desfibrilador, ¿no? Obviamente para esto nosotros debemos de ir paso a paso, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta práctica se va dando el modelado, se practica y luego se vuelve a complementar el modelado y se vuelve a practicar. Entonces es distinto cada uno y es muy, muy dinámico también. Y del lado derecho también tenemos lo que son la simulación como tal de para donde utilizamos también, damos diferentes cursos, entre ellos es el programa de ayuda a respirar al bebé, que es para. Entonces, por ejemplo, ahí los simuladores son un poco diferentes, son distintos. Obviamente se nos da el conocimiento previo a saber cómo funcionan, ¿no? A saber qué es lo que, para qué es lo que sirven, ¿no? Y el objetivo, obviamente, otra vez, del curso como tal. ¿Vale? Del lado izquierdo, por ejemplo, tenemos la colocación de sonda Foley, en donde si ustedes se fijan también, ahí, por ejemplo, tenemos un simulador que es a un paciente masculino, pero también tenemos la parte femenina, entonces también se nos muestra y se nos enseña a cómo manipular o cómo manejar cada uno de estos y los cuidados que deben de tener cuando se realice como tal la práctica. Y del lado derecho tenemos una práctica que es exploración de tórax, se les realiza igual el modelado en el simulador y ellos proceden a realizar esta práctica
práctica continuamente, unas 3, 4 veces en cada simulador, y nosotros estamos retroalimentando conforme ellos van avanzando o van realizando esta exploración física. También tenemos de este lado las actividades extramuros, que, bueno, son otro tipo de actividades que tenemos. Ya vimos que la telesimulación, paciente estandarizado y simulaciones en SECAM, y estas son las actividades que son fuera del SECAM, pero también son simulaciones, ¿no? Entonces, aquí, en este caso, la de la que les vamos a hablar es la de RCP o la actividad que hicimos de salvar una vida o dar RCP únicamente con las manos, donde nos fuimos a la tienda UNAM, en la explanada de la Facultad de Medicina. También estuvimos en rectoría, pues literalmente a la gente que quisiera o que se acercara, se le enseñaba como la técnica básica de RCP. Aquí no nos metíamos con ninguna parte del desfibrilador externo automático, perdón, sino que únicamente nos quedábamos en la técnica para dar RCP, porque estaba enfocado sobre todo a las personas que no son médicos o que no están relacionadas al mundo de la medicina y que pues pudieran capacitarse para saber al menos qué hacer en esta situación. Esta también fue una actividad muy padre porque pues también vimos esta parte de tratar con gente, como les digo, que no está relacionada al mundo de la medicina, intentar explicarles en otros términos cómo se realizan las cosas y bueno, ver sus ganas que tienen o las ganas que tiene esta gente por aprender a realizar esta actividad. Y bueno, pues obviamente todo esto se basa a partir de una formación. Nosotros tenemos una formación teórica, no se nos dan las bases, como ya les mencionábamos, los documentos previos a cada práctica, se nos da también a nosotros, por ejemplo, para dar la práctica de reanimación básica, reanimación avanzada, se nos proporciona a nosotros el curso tanto de BLS como de ACLS, en tanto teórico, práctico, como si tomaran ustedes el curso directamente en SECAM. Y después de, obviamente, aprobar estos cursos, que se nos da también la certificación, se nos muestra cómo proporcionarla, pues, a los diferentes estudiantes, ¿no? Entonces, esto hace que nosotros podamos dar y podamos dar la información correcta y podamos retroalimentar a nuestros estudiantes y a resolver dudas que lleguen a ocurrir, pues, durante estas prácticas, ¿no? Entonces, es una formación igual continua, se nos actualiza previamente a cada una de las prácticas y pues se nos prepara para cualquier tipo de situación que llegue a ocurrir durante estos tipos de cursos o prácticas como tal. Siguiente, por favor. Entonces, también tenemos la formación, como les mencionaba, dábamos el curso de PARAB, entonces también tenemos la previa formación en el curso y posterior a que nosotros obviamente lo acreditamos, se nos da la certificación, podemos nosotros también, se nos muestra cómo dar este curso y nosotros podemos, en el caso de PARAB, por ejemplo, lo damos a cualquier persona igual que esté interesada en solicitarlo, pueden ser estudiantes de medicina, también tenemos estudiantes de odontología, de fisiología, ¿no? Que se los piden igual para algún otro, para alguna otra pasantía. Entonces también es importante esta manera de poder interactuar no solamente con personal de salud directamente de la facultad, sino también con diferentes, como tal, otras profesiones, el interés que tienen y pues obviamente también manejar esta parte de conocimiento médico, ¿no? Tener un equilibrio entre tal vez no le puedo dar algo como tan especializado porque no es una formación médica, pero sí es necesario, por ejemplo, en el caso de PARAP, que podamos llegar a modificarlo a personas, por ejemplo, que estén interesadas en el curso, como un fisioterapeuta o un odontólogo que nos pueda entender, pero tal vez no ahondar tanto en la parte médica como tal, como si fuera un curso, por ejemplo, de Reneo, ¿no? Que es diferente. Entonces, se nos capacita justo para dar este tipo de cursos. Siguiente, por favor. También tenemos, por ejemplo, la formación previa a algún tipo, por ejemplo, en consultorios que vamos a dar la práctica, vamos a ser padres de niño sano, entonces se nos da igual previo a esto se nos dan ciertas pláticas, ciertas charlas de médicos que son muchas veces son tutores del departamento y se nos prepara para cierto tema, ¿no? Por ejemplo, niño sano, control de niño sano y se nos da el tema, se nos actualiza, ¿no? Se nos proporciona igual cierta información a dudas o preguntas que normalmente siempre se hacen para que nosotros podamos responder a esto también durante tal vez la consulta, tal vez nosotros enfocarnos más en siendo pacientes, siendo madre de paciente de un bebé, por ejemplo, saber cómo responder para no hacer
ayudar como tal al estudiante a que se enfoque, ¿no? En ciertas preguntas o ciertos objetivos dentro de esa consulta como tal, ¿no? También, obviamente, se nos prepara justo para las telesimulaciones, en donde nosotros, como mencionaba el doctor Tonatiuh, ¿no? Nosotros hacemos el debriefing, hacemos esta retroalimentación y debemos responder a estas dudas que ellos tengan y abrir ampliar, especificar estas brechas de conocimiento que ellos tienen, nosotros poderlas identificar y darles las herramientas para que ellos puedan solucionar estas brechas de conocimiento, ¿no? Entonces también está muy interesante que se nos proporcione pues toda esta parte teórica, ¿no? Y para poderlo llevar a la práctica como tal. También se nos dan ciertos cursos online en donde también hacemos cursos en simulación, hacemos cursos en docencia, entonces también eso es de manera sincrónica, pero bueno, también es de valor curricular y eso pues apoya mucho a todas las actividades que hacemos día con día, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, en cuanto a los beneficios que obtienen ustedes por ser pasantes del departamento, aquí enumeramos algunos. Obtener experiencia docente en simulación médica e investigación, ¿no? De entrada, ya te hace formar parte de este mundo de la simulación y también puedes formar parte del mundo de la investigación. En el departamento hay muchas líneas de investigación en donde puedes unirte y pues aprovechar tu servicio social para publicar, ¿no? Y también obtener un currículum o obtener constancias con valor curricular en esta parte de la simulación. Además, también tienen asesorías y tutoriales personales, lo que les mencionaba la doctora Liz, este asesoramiento para dar distintas prácticas, como les decía, un pediatra te capacita para dar la práctica de niño sano, un cardiólogo te capacita para dar la práctica de insuficiencia cardíaca, y así, ¿no? Entonces, todo esto también, pues, forma parte de los beneficios de esta pasantía. Recibirás también formación y actualización médica docente, ¿no? Igual, en este mismo sentido en el que les estábamos comentando Liz y yo, ¿no? De estas sesiones de capacitación, pero además también, pues, esta parte de la práctica, ¿no? Clínica o de la práctica de ciertas técnicas que a lo mejor tú pensabas que ya tenías como súper bien aprendidas y que llegas aquí como lo das o como lo hacen como debe de ser, así súper detallado. La verdad es que también en eso yo encontraba mucho valor, ¿no? Yo encuentro mucho valor en esa parte de la práctica clínica que vas formándote a través de la simulación. Además, también contamos con el periodo vacacional de la UNAM, que pues es súper bueno, tienen muchísimos días de repente de días festivos, vacaciones de Semana Santa, vacaciones en Navidad, entonces todo esto también forma parte de los beneficios que podemos obtener aquí. Y bueno, en cuanto a beneficios que sí tienen un cierto valor económico, un valor económico pues bastante elevado, obtienes la certificación becada, por así decirlo, de BLS, de ACLS y de PARAP. Entonces son certificaciones que te da el departamento por formar parte de él y que van en este mismo sentido de poder tú también después capacitar en estas habilidades a los alumnos. Y bueno, yo nada más aquí le sumaría también el que te dan una pijama quirúrgica que forma parte del uniforme del departamento. Y ahora vamos a comentar como tal el perfil de los aspirantes. Entonces, son ciertas características que se deben de tener previo a querer concursar en este programa universitario. Y bueno, el primero es ser un alumno regular con un promedio igual o mayor a 8.5. Eso es muy importante. También se debe de tener disponibilidad de horario. Esto también es muy importante. El trabajo como tal en SECAM se realiza de lunes y a veces hasta los sábados, ¿vale? Entonces, no todos los sábados, no quiere decir que sean todos los sábados, pero sí hay actividades que se realizan en sábado como tal. Entonces deben de tener esta disponibilidad porque puede ser que el siguiente mes ustedes tengan que dar cierto curso y tiene que ser programado un sábado o 2 sábados seguidos, ¿no? Entonces es importante que ustedes sepan esta disponibilidad de horario. También el horario como tal laboral dentro de la semana, de lunes a viernes, puede ser desde 6 de la mañana hasta 8 de la noche, ¿vale? Eso no quiere decir que estén todo el día ahí, pero quiere decir que si el día de hoy tal vez a mí me toca dar cierta práctica, voy a ir en el horario de la mañana, entonces me va a tocar de
7 de la mañana, que yo tengo que llegar más o menos a las 6:30 para ver que todo esté bien, que mis simuladores funcionen, preparar como tal el material y puedo estar yo ahí unas 6 horas y terminando mis 6 horas de programación, yo salgo y tengo el resto del día libre. Y puede ser que al día siguiente no me toque en la mañana, sino que me toque en la noche, ¿no? Entonces yo entro a las 3 4 de la tarde y salgo hasta las 8 de la noche. Igual tengo que llegar previamente una media hora antes, una hora antes para preparar mi material, ver que todo funcione. Iniciamos las prácticas y terminando a las 8 de la noche, rápidamente limpiamos simuladores, acomodamos, verificamos que todo esté bien y nos podemos retirar, ¿vale? Entonces sí es necesario que ustedes sepan que sí se necesita esa disponibilidad de horario y cada semana va a ir cambiando, cada mes va cambiando porque las prácticas son diferentes, ¿vale? Y hay diferentes cambios de entre primero, segundo, tercero y cuarto. Entonces es importante que ustedes sepan esto. Y bueno, muy importante también que ustedes necesitan tener esta disposición por aprender y el gusto por la docencia. Como ustedes ya lo vieron, es constantemente actualizaciones, estar estudiando, estar leyendo, estar preparándome previo a cada práctica y pues obviamente siempre estamos en contacto con el estudiante, ¿no? Entonces eso la verdad es creo que es muy bonito, pero bueno, ustedes deben de tener esta disposición por esta docencia, ¿vale? Aquí igual en esta parte del horario, nada más también mencionarles que regularmente cada semana tenemos días libres, ¿no? Entonces, no vas los 5 días de la semana, no vas 5 días a la semana. Regularmente, obviamente hay semanas que sí vas los 5 días, pero sí se intenta que la mayoría de las semanas tengamos días libres. Y bueno, en esta parte del sábado, no se espanten, a mí la verdad es que me ha tocado ir, creo que un sábado en todo, todo lo que llevo de pasante. Entonces, eh, sí, sí suena difícil que tengas que ir un sábado, pero es nada, les digo, yo he ido un sábado y no sé si haya alguien que haya ido más de 2 sábados en toda la pasantía. Según yo no. Pero bueno, nada más también mencionarles eso. Y como les decía la doctora Liz, pues el horario, ¿no? Que normalmente es de 6 horas, a veces menos, pero bueno, ese es el horario que tenemos y como les decía, ¿no? La disponibilidad a veces puede ser en la mañana o a veces en la tarde. Y bueno, eso sería todo de nuestra parte. Creo que sí, sí, ya. Entonces, no sé si alguien tenga alguna duda. Bueno, aquí les dejamos nada más nuestra premisa básica de SECAM. Es una premisa muy bonita en donde se nos dice que para SECAM todos los participantes que lleguen a ir a SECAM son inteligentes, capaces, siempre se esfuerzan en dar el máximo y quieren mejorar. Entonces, es algo que tenemos siempre muy presente en nuestras prácticas para así mantener a los estudiantes con pues con un mindset de seguridad psicológica que puedan ir ahí a equivocarse y a aprender de estos errores. Finalmente, en la simulación no se le hace daño a ningún paciente y es mejor aprender sin hacerle daño a alguien y pues a través de simuladores que pues en un paciente real, ¿no? Para llegar con el paciente real y que ya tengamos estas habilidades un poquito más aprendidas. Entonces, sería todo de nuestra parte. No sé si alguien tenga alguna duda o no. Si los que quieren postular, pero somos foráneos, tenemos que ir a voy, tenemos que ir a la Ciudad de México a entregar papeles. Bueno, a la postulación que es como previa, no se tiene que ir al SECAM a hacer nada, todo es en línea. Incluso pues las entrevistas son en línea, el envío de papeles es en línea. Entonces, todo eso es en línea. Ya terminando el internado, sí hay ciertas actividades que requieren que sean presenciales, pero como les digo, ya son una vez finalizado el internado. De hecho, varias personas de las que ven ustedes en esta foto hicieron el internado en sedes foráneas. Entonces, por ese lado, no se preocupen. Muchas gracias. Muy bien, ¿alguna otra pregunta?